Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Netflix Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso de esos que tanto me gustan a mí, un caso gris. Y es que os traigo el caso de Clark Fredricksen, que os puedo asegurar que os va a dejar de piedra. Debo deciros que encontré este caso el otro día por YouTube, cuando Rotten Mango publicó una entrevista con Clark Fredricksen. La entrevista es de dos partes, la primera es de 1:20 y la segunda de 2 horas. Pero escúchame, si sabes inglés tienes que verlo porque de verdad que te vas a quedar totalmente de piedra. Cómo se expresa Clark, cómo cuenta su caso, los detalles, de verdad, no tiene desperdicio alguno. Y como siempre hacemos, tendréis todas las fuentes consultadas aquí abajito de la descripción, por si queréis ampliar datos o contrastar cualquier cosa. Y antes de empezar, perdón, estoy siendo muy pesado hoy, pero me vas a entender cuando te explique esto, ¿vale? El caso de hoy toca temas muy sensibles, así que si crees que no podrás aguantar, no te recomiendo que lo veas. No seré muy específica en ciertas cosas, no seré descriptiva, pero el caso en sí es muy fuerte. Interrumpo para contaros algo, ¿vale? Debo avisaros de esto. No describo directamente lo que ocurrió, la parte más fuerte de este caso. Lo que acabó desencadenando en el crimen posterior. Pero sí que antes de eso pasan cosas que sí os contaré, y son muy incómodas de escuchar, sinceramente. También cuento una parte en la que se menciona a un perro, y lo que le ocurre al animal es muy malo y muy impactante. Así que de nuevo, si eres sensible, no te recomiendo que veas este vídeo. Así que, habiendo dicho esto, no me enrollo más, y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y sin más, ¡empezamos! El caso de hoy comienza con una escena terrible, y es que el 13 de junio de 2012 se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 68 años en el interior de su propia casa. Una vivienda sencilla y ubicada en una zona muy tranquila de Stillwater, New Jersey. La zona en la que estaba ubicada la casa era boscosa, aislada, silenciosa. Nunca pasaba nada allí, y el hombre era conocido por ser un buen amigo. Era un buen vecino, un buen hijo. Su vida estaba llena de grandes logros. Fue líder de los Boy Scouts, veterano, banquero, teniente del sheriff, ranger estatal, formador de tiro y líder comunitario. No se casó ni tuvo hijos, pero era amigo de prácticamente todo el mundo. Solía cazar con los vecinos, era bueno con los niños, era muy amable, muy simpático. Era un hombre muy confiable. Pero el 13 de junio, alguien se metió en su casa y acabó con su vida de una forma atroz. Un tipo como él no merecía esa muerte. No había puertas ni ventanas forzadas. Él dejó pasar al agresor, con confianza, con tranquilidad. Y esa persona le atacó en plena noche con un cuchillo de caza. El ataque empezó en la entrada de la casa. Hubo forcejeo, lucha, llegaron al salón. Y allí, el hombre fue abatido. Recibió tantas puñaladas que los forenses no sabían cuántas fueron exactamente. No tenían número específico, podían ser 10, 15, 20. Y finalmente fue degollado, pero este corte llegó hasta el hueso. Casi le cortaron la cabeza. Y después, el atacante se paseó por la casa. Recorrió el salón, dejó huellas ensangrentadas y después se dirigió al dormitorio. Pero en lugar de entrar, se plantó en la puerta y escupió sobre la cama. El modus operandi estaba lleno de ira, de odio. Fue un ataque tan fuerte, tan potente, que con las puñaladas, el agresor se hizo daño a sí mismo. Su sangre estaba mezclada con la de la víctima. Y al acabar, se fue sin más. Dejó sangre en la entrada, en el salón, en la puerta del dormitorio, se fue caminando tranquilamente, había restregones, salpicaduras. Este ataque estaba dirigido a la víctima, y como todos le querían, la policía no sabía por dónde buscar, aunque el ADN no mentía. Y días después, dieron con el culpable. Es aquí donde empieza el intrigante caso de hoy. Clark Fredericks nació en 1965, y en realidad no tenemos mucha información sobre él. Sabemos que era el hijo menor del matrimonio Fredericks y que su familia era completamente normal. Sus padres eran dueños de un restaurante en Stillwater. De su madre no hay información, pero de su padre sabemos que era aficionado a la caza. Además, su hermano mayor, Jay, era scout. Clark estudió en Stillwater Elementary School y estuvo en la liga de béisbol, aunque debo deciros que constantemente estaba en el hospital. Su salud era muy frágil ya desde niño. Enfermaba fácilmente, pillaba fiebre.
Siempre estaba en el médico y a los 6 años tuvo que ser operado, concretamente del corazón. Esta operación fue muy delicada, pero Clark la superó con éxito. Durante un mes siguió en el hospital, en observación, curándose. Y en el pecho le quedó una cicatriz con forma de cremallera. Los padres pensaban que a lo mejor se sentiría avergonzado, que se sentiría acomplejado, poca cosa, que no querría ver la cicatriz. Así que desde entonces le animaron. Le dijeron que era muy valiente, que la cicatriz molaba muchísimo, que era súper guay. Cuando recibió el alta, se lo contaron a todo el mundo. Delante del niño le iban contando siempre. Tiene una cicatriz muy chula, muy guay, parece una cremallera. Así que al ver esto, Clark se vino arriba. Se lo contaba a amigos, a vecinos, estaba muy orgulloso de sí mismo, de la cicatriz. Y con su actitud, los niños hasta le tenían envidia. Pensaban que era súper guay, que la cicatriz molaba muchísimo. Y realmente en ese momento no le acomplejó para nada. Es entonces cuando entra en juego un amigo de sus padres, Dennis Peck, quien de vez en cuando se iba a cazar junto a su padre. Dennis estaba metido en todo. En esa época era líder de los Scouts, donde iba su hermano, Jay. Y todos los domingos comía en el restaurante de sus padres. Según Clark, todos los niños le admiraban porque Dennis era todo lo que ellos querían ser. Era un tipo alto, fuerte, rudo. Iba a todas partes con una pistola. Era súper divertido, le caía bien a todos. Y un día sus padres hicieron una barbacoa en el patio trasero. Invitaron amigos, a vecinos y Dennis estaba entre ellos. Pero ¿qué pasa? Que llegó tarde. Estaban los padres atrás preparando la carne, encendiendo el fuego. Había llegado todo el mundo y el 90% eran adultos. Así que Clark está aburrido. Se mete en la casa, va a la nevera, toma una bebida, se pone a ver dibujos y entonces suena el timbre. Se levanta del sofá, va a la puerta, abre, todo muy aburrido. Pero al otro lado estaba Dennis Peck y le preguntó dónde estaban todos. Clark era solo un crío, un niño inocente. Así que le dijo que estaban atrás, en el patio trasero. Lo invitó a pasar, a ir con los demás. Y al retirarse, Dennis se dirigió a él. No fue con los adultos, se quedó con el niño. Y de la nada, le ofreció 25 centavos a cambio de ver la cicatriz. La conversación parecía inocente. Dennis dice que le han comentado que la cicatriz es muy guay, dice que quiere verla, que tiene curiosidad. Y Clark, como es un crío, acepta sin más. Se levanta la camiseta, se la muestra. Y Dennis sigue con lo mismo, que es súper chula, que es una pasada. Y entonces le ofrece $1 a cambio de que le deje tocársela. A lo que Clark, como niño, acepta. La forma de tocarla fue bastante extraña. No solo tocó la marca, la herida, sino que su mano fue más abajo, al vientre. Y le preguntó al pequeño si la cicatriz le dolía en el estómago. A lo que Clark respondió que no. Se baja la camiseta, Dennis le paga, y después de esto le pide que no se lo cuente a nadie. Que no le cuente a sus padres que le ha pagado por ver la cicatriz y tocársela. Que ese pequeño trato será un secreto. Y el niño acepta. No ve nada oscuro, nada retorcido. Ve un intercambio entre amigos, que le han pagado por ver su cicatriz tan guay. La cicatriz que todo el pueblo admira muchísimo. Pero este trato irá peor con los años. Los niños de Stillwater jugaban solos, junto al lago. Era una zona apartada, aparentemente segura, y los padres estaban muy confiados. Los niños iban siempre en grupo, con las cañas de pescar, a tirar piedras al agua. Nunca pasaba nada y los padres estaban tranquilos. Pero lo que no sabían es que Dennis Peck siempre estaba allí. Que los niños nunca iban solos. Que quedaban, iban en grupo, se juntaban en el lago y que entonces de la nada aparecía Dennis, sin avisar. Casualmente iba a pescar. Pero sea como fuere, Dennis siempre aparecía con los niños. Y lo que él hacía era muy extraño. Cuando Clark tenía 9 años, vivió escenas que eran francamente incómodas. Los niños pescaban peces luna, peces muy pequeñitos. Y lo que hacían era muy simple. Los pescaban, los sacaban del agua, los contaban y después los soltaban. No les hacían daño. Era una cosa de críos, no querían hacerles daño realmente. Eran competiciones de pesca, nada más. Pero Dennis al ver esto, les dijo que tenían que matarlos, porque los peces luna eran inútiles. Delante de los niños, sacaba los peces y los mataba a base de pisotones. Y no contento con eso, agarraba rocas y los aplastaba. En una ocasión, Dennis agarró un pez, le arrancó la cabeza y se la tragó. Y para pasarla, bebió cerveza. De hecho, la cerveza en este caso es muy importante, porque el sujeto se la entregaba a los niños, se la ofrecía. Llevaba una pequeña nevera, repartía cervezas, y como era un tipo tan guay, los niños aceptaban. Todos querían ser como él, un tipo alto, fuerte, rudo, que iba con una pistola, que trabajaba en la cárcel, en la oficina del sheriff. Un tipo que estaba en todas partes, y un tipo al que todos querían. Todos los niños querían ser Dennis Peck, y por supuesto, ninguno le decía que no, porque decirle que no
era ser un tipo raro. Pero las cosas raras lentamente iban escalando. Y es que en una ocasión, Dennis se acercó a Clark cuando tenía 9 años y le invitó a irse con él a su camioneta pick-up. Primero se lo encuentra, ríen juntos, se van a la pick-up y una vez allí le cuenta que se ha comprado una antigua granja y que en un escritorio ha encontrado fotos pornográficas. Que esas fotos no son suyas, son de la gente que vivía allí y que casualmente en ese momento las lleva encima. Las saca de los bolsillos, se las muestra y todas ellas son fotos de partes íntimas de niños. Dennis en ese momento se estaba riendo. Se las mostraba al pequeño, se reía, le enseñaba una, otra. Quería ver su reacción, su expresión. Y Clark estaba muy incómodo. Se reía para gustarle, para caerle bien, porque Dennis era el tipo guay. Todos querían ser Dennis. Y por supuesto, interpretaba el papel. Pero este hombre adulto era muy extraño. Le mostraba fotos de miembros de niños, fotos Polaroid, fotos que supuestamente había encontrado. Y una cosa que él recuerda es que Dennis tenía 2 caras. La cara amable era para el público, para los adultos. La cara de alguien abierto, extrovertido, simpático, gracioso. Pero cuando se enfadaba esa cara se tornaba oscura. Y por supuesto, no querías ver eso. Querías gustarle y caerle bien. Y lo más aterrador es que lo que él hacía parecía siempre bueno. Casualmente, siempre le ocurría algo. Jugaba contigo en el lago, se manchaba y entonces te invitaba a ir a su casa para cambiarse. Os estáis pasando tan bien que aceptabas. No pensabas que hubiera nada oscuro, nada retorcido. Se había manchado, estaba lleno de barro. Obviamente quería cambiarse. Y los niños iban con él. Pero una vez en su casa, todo cambiaba. Daba alcohol a los niños, tocaba temas muy retorcidos, y esos temas eran siempre secretos. Secretos que no podías contar a nadie, especialmente a tus padres. Contaba que en un viaje conoció al modelo de la marca Marlboro, la marca de tabacos, que en esa época era muy conocida en Estados Unidos. Los modelos eran hombres rudos de la época, el prototipo de hombre de entonces. Y Dennis le contó a Clark que el modelo era homosexual, que se lo confesó que era algo muy normal. Y aunque el mensaje podía ser bueno, en realidad hay un mensaje oculto. Hay un mensaje detrás para este niño. Le estaba preparando para lo que vendría después, para que Clark normalizara lo que iba a ocurrir. Le hablaba de amistad, de secretos, de intimidad, de cosas que hacen los amigos. Y tiempo después, le invitó a jugar a las peleas. Porque según Dennis, jugó con un amigo suyo, Jeff, y con su hermano, Jay. Dennis le enseñó a pelear. Peleaba con ellos, ahora eran chicos fuertes, chicos que podían luchar contra quien quisieran. Y Clark, por supuesto, aceptó. Pero estas peleas eran muy extrañas, muy incómodas. Primero Dennis se dejaba ganar. Dejaba que Clark trepara encima suyo, le subía encima de su cuerpo, y cuando parecía estar ganando, le aplastaba con su peso. Cómo se movía, cómo lo tocaba, era algo obsceno, pero Clark era solo un crío. Hasta años después, no vio que eso era raro, y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Unas navidades, a Clark le regalaron un cuchillo de caza, ya que recordemos que su padre era cazador. Y Dennis al enterarse le regaló un kit de afilado, punto que más adelante va a ser muy importante en la historia. A los 12 años, Dennis le propuso un trato. Le contó que un amigo suyo cazaba con él, pero que esta persona no cumplía las normas. Disparaba porque sí, sin mirar. Podía hacer daño a alguien. Así que le pidió a Clark que fingiera que le había disparado. Le invitó a interpretar el papel de víctima, a tirarse en el suelo, en mitad del bosque, a gritar, a retorcerse, a pedir ayuda. Era un juego para el niño, sin más. Durante días estuvieron ensayando, practicando. Y entonces Dennis tuvo una gran idea. Le invita a su casa, le ofrece brandy, le hace beber. Era verano, hacía mucho calor. Pero dentro de su casa hacía más calor que fuera. Lo que ahora hace pensar que quizás tenía calefacción puesta. El niño bebe, empieza a interpretar el papel de víctima, como si le doliera todo. Y Dennis le hace pasar a su cuarto, al dormitorio. Le dice que si tiene calor, se quite la ropa y que tumbado en la cama interprete a la víctima. Que haga ruidos como que se ahoga, como que no puede respirar. Y sin darse cuenta, Clark acabó siendo abusado. Como veis, fue todo un proceso. Primero se acerca a los niños, finge ser su amigo, finge tener confianza con ellos, ser un tipo muy guay. Todo fue progresivo, lentamente, ganando su confianza. No fue algo de la noche a la mañana, fue una preparación. Y cuando el evento ocurrió, Clark recuerda que Dennis tenía un perro, Duke. Duke todo el tiempo estuvo ladrando, aullando, pidiendo ayuda. Ya al acabar, Dennis fingió que no había pasado nada. Lleva a Clark a la cocina, lo obliga a sentarse, le da cerveza y le dice que si se lo cuenta a alguien, acabará con su vida. Y para demostrarlo, agarra al perro y lo golpea delante de él. Lo golpea de una forma que Clark empieza a llorar. Cree que lo va a matar, que va a matar al perro. Y este detalle más adelante va a ser también muy importante. Lo que la p*** hizo fue destruir mi infancia, destruir mi confianza y destruir mi fe. Mi mente, para protegerme, me dijo que hablar de p*** era igual
a revivirlo. Y definitivamente no queríamos hacer eso. Y así comenzó mi mayor arrepentimiento en la vida, haber guardado un secreto debilitante. Desde ese momento, Clark se convirtió en otra persona. Fingió que todo estaba bien, que no pasaba nada, que no ocurrió nada ese día, y durante 33 años vivió aterrado. Se graduó, fue a la universidad, tuvo parejas, fue popular, muy conocido, muy querido. Pero todo era una máscara y por dentro estaba completamente destruido. A veces en el pueblo se encontraba Dennis, y Dennis actuaba como si nada, como si fueran amigos. Le saludaba, le tocaba el hombro. Si Clark iba a un bar con amigos, Dennis aparecía y hacía como si nada. Se acercaba a ellos, saludaba, quería conversar. Pero entonces Clark se ponía de pie y se iba. Y la gente no entendía por qué hacía eso. Él estaba paralizado, aterrado. Ver a Dennis lo destrozaba por dentro. Verlo, escucharlo, aunque fuera de lejos. A medida que avanzaba mi vida, saboteé todos mis romances. Y desperdicié todas mis posibles oportunidades laborales. He llevado una vida agotadora. Siempre estuve en un estado de hipervigilancia. Nunca bajé el ritmo en la vida. Siempre tratando de superar el dolor que acechaba en mi interior. A los 30, una adicción al juego me dejó en bancarrota. A los 40, el trastorno de estrés postraumático se apoderó de mí. Y caí en una profunda depresión. Cada día, simplemente levantarme de la cama e ir a trabajar, me sentía como escalar el monte Everest. Sentí un dolor tan terrible que comenzó a abusar de las drogas, del alcohol. No quería pensar, no quería sufrir y todo eso le hacía sentir mejor, tranquilo. No pensar era su objetivo. Y al principio las drogas que tomaba eran prescritas, para el dolor de espalda, para una hernia. Pero en cierto momento el médico lo paró todo. Y ahí Clark no supo qué más hacer. Cuando el médico no me dio más analgésicos, simplemente se fue a la calle a buscarlos. Y así comenzó una adicción que duró 6 años. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Y es que un día Clark fue a un Quick Check, una tienda de conveniencia muy típica de Nueva Jersey. Era un día soleado por la mañana. Entró por la puerta, fue a la cafetería, pidió un café, se sentó. Era un día normal, como cualquier otro. Pero entonces, la puerta se abrió. ¿Y quién entró? Fue Dennis. La escena que ocurrió fue como las anteriores. El tipo lo ve, lo saluda, se acerca y Clark se pone nervioso. Pero al darse la vuelta, ve que Dennis no viene solo. Y que junto a él hay un niño de 12 años. Un pequeño que se dirige a Dennis con el apodo que él usó cuando tenía la misma edad. El mismo apodo que él usaba con Dennis antes del abuso. Y entonces su mente colapsó. Clark se levanta, preso del pánico, sale corriendo. Y desde ahí todo va cuesta abajo y sin frenos. Deja el trabajo, se vuelca en el alcohol, en las drogas. Entra en una espiral completamente destructiva que no tiene fin. Y piensa que su vida va a acabar. Un día en 2012, Clark enciende la televisión y ve en pantalla a Jerry Sandusky. Está esposado, vestido de naranja, pero igualmente aparece sonriendo. Gerald Arthur Sandusky fue un entrenador de fútbol de la Universidad de Pensilvania. Durante años tuvo buena fama, fue muy querido. Pero en 2011 fue arrestado por presuntamente abusar sexualmente de menores. Durante el proceso apareció en cámara, sonriendo como si nada. Era una sonrisa fría, calculada. Claramente no se arrepentía de nada. Y esa expresión, esa mirada, eran idénticas a las de Dennis. Su forma de actuar, de moverse, de hablar. Jerry en su mente era Dennis. Y todo el proceso le destrozó por dentro. El juicio comenzó el 12 de junio de 2012. Y tanto antes como durante este juicio, Clark estaba furioso. Las expresiones, la sonrisa, los gestos, la seguridad. Ya no podía más. Y el día 12 ya no tenía filtro. Estaba furioso, irascible, quería venganza. Esa noche se encontró en un restaurante con un tipo que le había timado. Un tipo que le debía dinero. Y delante de su familia se enfrentó a él. El enfrentamiento no llegó a más. Fueron gritos, palabras. Pero al salir de allí, Clark seguía furioso. Vuelve a casa, queda con un amigo, Robert Reynolds. Y está tan alterado que se lo cuenta todo. Le cuenta la pelea que ha tenido, cómo ha discutido. Y Robert le suelta inocentemente que ese tipo debería ser el número 1 de su lista negra. Y entonces Clark le suelta que él no es el 1, es el 2. Porque el 1 es el tipo que abusó de él cuando era niño. Robert es la primera persona que escucha la confesión. La primera persona que escucha lo que sufrió de niño. Le pregunta, ¿quieres saber más? Clark se desahoga, lo suelta todo. Y esa misma noche los dos deciden vengarse. Deciden que se ha acabado. Que Clark debe desahogarse, pedir explicaciones. En ese momento Dennis tenía 68 años. Y era instructor de tiro. Vivía en mitad de la montaña, en mitad de la nada, en una zona apartada, aislada. Y dentro de su casa
había muchas armas. Así que plantarse allí sin más iba a ser peligroso. Robert pensaba que iban a hablar, a enfrentarse, que a lo mejor se golpearían, pero que esto no iría más allá. No obstante, por si acaso, debían ir armados. Robert, por si acaso, agarró un cuchillo. Pero Clark fue más allá. Se puso guantes y agarró un viejo cuchillo de caza. El mismo cuchillo que recibió unas navidades cuando era pequeño. Esas navidades en las que Dennis le dio un kit de afilado. Agarra el cuchillo por si acaso, suben a su camioneta, van a casa de Dennis y al plantarse en la puerta, Clark se paraliza. El miedo regresa, no quiere entrar, está temblando, paralizado. A través de la puerta puede ver a Dennis sentado delante de la tele y cuando escucha ruido, el sujeto se da la vuelta y al verlo actúa como si nada. Se levanta, le saluda, le pregunta qué hace ahí, como si nada hubiera ocurrido. Y entonces la ira regresa a Clark. Nada más entrar, comienza la pelea. Clark saca el cuchillo, apuñala a Dennis, él se defiende, golpea, grita. En ningún momento pide que se detenga. Lucha, empuja, se defiende, quiere agarrar el cuchillo, apuñalar a Clark. No recuerdo exactamente cuántas puñaladas le dio, cuántos golpes. El ataque duró entre 3 y 4 minutos. Empezó en la entrada, siguió en el comedor, todo se llenó de sangre, de salpicaduras. Y lo que más recuerda es lo siguiente. Empecé a apuñalar a Dennis. Lo repetí una y otra vez. ¿Qué se siente ver a niños pequeños ahora? También repetí. Ya no es tan divertido para niños pequeños, ¿verdad? Al final, le corté la garganta. Robert en ningún momento entró en la casa. Se quedó en la puerta, parado, sin entender nada. Entendía el proceso, lo que había pasado, pero no entendía cómo escaló tantísimo. No obstante, Clark se asomó y le pidió que se fuera a la camioneta, que ahora iba él, que solo le quedaba una cosa por hacer. Y lo que hizo fue al dormitorio principal, quedarse en la puerta y escupir en la cama. Porque en esa cama cuando era niño fue violado. Y probablemente otros niños también fueron atacados allí. Este crimen fue una venganza. Fue la única forma de detener a ese monstruo. La única forma que Clark encontró en ese momento. Y según sus propias palabras, en realidad, no alivió nada. Porque el daño ya estaba hecho. Clark abandona la casa, sube a la camioneta. Y dentro de esta se da cuenta de que su guante está perforado. Durante el ataque notó que se cortaba, que se hacía daño, que su mano dolía. Pero lo que él no sabía es que esa mano estaba completamente atravesada. Y en este momento no podía ir al hospital. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a contar? ¿Me hice daño cortando verduras? No tenía sentido. Se atravesó con un cuchillo de caza. Y su sangre estaba en la escena del crimen, por todas partes. Esa misma noche, 13 de junio, Clark decidió despedirse. En su mente su vida había terminado. Así que lo más lógico era despedirse de todos. Llamar a su novia, despedirse, llamar a los amigos. Y en ese momento iría con su madre. Así que al entrar, la despertó y se lo contó todo. Le contó que de pequeño fue violado por un tipo del pueblo. Y que esa noche no pudo más y lo mató. No dijo quién era, dónde vivía. No le contó nada de eso. Pero la mujer se mostró comprensiva. Condenó sus actos, lo que había hecho. Pero como madre, quería protegerlo. Así que esa noche la madre limpió toda la sangre. La sangre que le iba dejando, ella la iba limpiando. Él tomó analgésicos, se metió a la cama. Y la mañana siguiente, la policía llamó a la puerta. Entre 12 y 20 agentes rodearon toda la casa. Y Clark se entregó sin oponer resistencia. Es en comisaría cuando descubre algo muy interesante. Y es que el teniente Howie Ryan se acercó a él y le pidió perdón. Porque al parecer la policía escuchó rumores de que Dennis abusaba de niños. Pero con rumores no podían hacer nada. Durante años escucharon historias, rumores, especulaciones. El pueblo entero consideraba que Dennis era un tipo extraño y que además se acercaba mucho a los niños. Pero la policía no tenía pruebas, no tenía denuncias. Así que durante años, Dennis actuó con total impunidad. El mundo en este punto estaba dividido. Por una parte está la familia de Dennis, los amigos, los conocidos, la gente mayor del pueblo. Gente que decía que este hombre era un santo, que era bueno con los niños, bueno con los vecinos, que era generoso, divertido, un sol. Gente que decía que Clark no era más que un drogadicto, un tipo alcohólico, sin futuro, un tipo que no valía nada y que lo mató porque simplemente estaba loco. Pero en cuanto el crimen se hizo público, muchísima gente comenzó a hablar. Una mujer que trabajó con él recordó que tiempo atrás, Duke, su perro, falleció y que Dennis se plantó en el trabajo llorando y fingiendo estar muy decaído. Dijo que quería mucho al perro, que estaba muy enfermo, que tuvo que llevar a sacrificarlo. La mujer recordó ese momento, y ese momento ocurrió más o menos por la misma fecha en la que Clark fue abusado. Lo que da a entender que aquella paliza
La paliza que le dio el animal acabó con su vida. Pero eso no es todo. 5 años antes de la boda de Clark, un chico de 17 años presenció algo muy extraño en casa de ese hombre. El perro por aquel entonces era un cachorro. Y por mearse en la alfombra, Dennis lo golpeó. No una, sino varias veces. Así que los maltratos fueron durante años. La gente comenzó a hablar, a contar experiencias traumáticas, a hablar de Dennis. El vecino de Clark, Jeff, confesó que Dennis, cuando era pequeño, abusó de él. Y Jay, su hermano mayor, al parecer, también fue víctima suya. La gente empezó a hablar, a denunciar lo que vivió, a denunciar que Dennis Peck era un monstruo. Pero eso no quitaba que Clark lo había matado y que ahora debía enfrentarse a la justicia. Fue acusado formalmente de asesinato en primer grado y se enfrentaba a vida en prisión. Así que a partir de aquí, el mundo hizo ruido. Se manifestaron, hicieron carteles, pusieron pegatinas en los coches, exigían públicamente que Clark Fredericks fuera liberado. Decían que era un héroe, que hizo justicia, que hizo la justicia que la policía no había hecho. Y los testimonios comenzaron a acumularse. La casa de Dennis Peck para todo el proceso fue registrada. Encontraron cartas en las que se despedía de la gente, en las que pedía perdón, pero no decía exactamente de qué se disculpaba. Eran como 14 cartas, pequeñas confesiones, pero al mismo tiempo tampoco confesaba nada. Pedía que rezaran por su alma, que rezaran por él, que rezaran porque en la otra vida consiguiera el perdón. Pero lo que no encontraron fueron las fotos que presuntamente tenía. Esas imágenes de partes íntimas de niños. No obstante, había muchísimos testigos. El testigo describió haber visto esa caja hace aproximadamente 35 años. Así que no es de extrañar que no pudiéramos encontrarla. Declaraciones del fiscal adjunto del condado de Sussex, Gregory Mueller. En los 70, alguien fue a comisaría y denunció a Dennis Peck por abuso sexual. Pero este delito había prescrito y por lo tanto la denuncia no fue más allá. Pero esperaos que el tema aún va peor. Y es que los Boy Scouts, supuestamente, no tenían ningún archivo que demostrara que Dennis estuvo con ellos, que fue líder de los Scouts, que estuvo a cargo de los niños. No había archivos de nada, como si nunca hubiera estado allí. Pero varias víctimas fueron Boy Scouts, y según ellos, Dennis fue líder. Fue líder en Stillwater y en Bloomingdale. No obstante, no había pruebas de esto. Entre 2012 y 2015, Clark estuvo en prisión a espera de juicio. Y este comenzó en junio de 2015, donde tras llegar a un acuerdo, fue condenado a 5 años de cárcel. El juez señaló que la violencia ejercida fue brutal, pero las circunstancias reducían su condena. Los abusos, el trauma, el apoyo comunitario. La familia de Dennis estuvo en contra de esto. No entendían la reducción de condena, que fueran solo 5 años. Decían que no se hizo justicia, pero miles de personas estaban completamente de acuerdo con este juez. Y en 2017, Clark quedó en libertad. Con el paso del tiempo publicó sus memorias. Marcado, memorias de una infancia robada y una vida redimida. Actualmente tiene una gran carrera como orador, motivacional y defensor de víctimas de abuso sexual. Participa en charlas enfocadas en traumas, recuperación y testimonios de supervivientes. Y tiene un podcast llamado Free Like Me. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que realmente se hizo justicia? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso? De verdad recomiendo muchísimo las entrevistas de Rotten Mango porque, aunque duran mucho y son en inglés, no tienen desperdicio alguno. Clark cuenta todo su caso, habla de su libro, habla de todo lo que pasó, todo lo que sufrió. Así que de nuevo repito, los enlaces están aquí abajito en la descripción junto a todas las fuentes consultadas, que pocas no son. Y dicho esto, no me enrollo más y, bueno, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y por ahí notifico los cambios, las novedades y muchas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!